cordial saludo, docente Daniela Hoyos Cataño. Le habla la maestrante Susana Yanet Rojas Martínez. Voy a hacer exposición de la línea de tiempo Evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, cuyo propósito es interpretar la pertinencia de la contextualización de las políticas, programas y lineamientos educativos que promueven una educación incluyente. En la década de los 60 se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se hace un llamado a los gobiernos sobre la igualdad de oportunidades para acceder a la educación y para la integración de todos los ciudadanos en la vida económica y social. En los 80, en Colombia, aprobaron la Ley 12 de 1987, suprimiendo algunas barreras arquitectónicas, y se dictan otras disposiciones, cuyo fin es que todas las construcciones estén diseñadas para el acceso de personas con algún tipo de discapacidad. En 1989 se proclama la educación como un derecho de los niños y niñas sin discriminación, que es la Declaración de los Derechos de los Niños. En la década de los 90, a nivel mundial, se da la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos. Se promueve la educación inclusiva. En Colombia, en la Constitución Política se incluyen los artículos 10, 13, 47, 54 y 68. A partir de 1991, todos los colombianos gozan de la misma igualdad de derechos y deberes, y el Estado debe garantizar a cada ciudadano dicha condición. En 1993 se dictan en el país normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. En 1994 se da la Ley 115, que es nuestra Ley General de Educación. En el artículo 46 se establece que la educación de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con discapacidades intelectuales excepcionales son parte integral del servicio público educativo. En este mismo año, en 1994, a nivel mundial, se da la Declaración de Salamanca. En el marco de la Acción para las Necesidades Educativas Especiales, estipula que las niñas y los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, económicas y lingüísticas, deben de ser incluidos. En 1995, Decreto 0804, en Colombia, se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos, resaltando criterios concertados para nombramiento de profesores en comunidades negras. En la década del 2000 se realizó el Foro Mundial sobre Educación. Se establecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Exige que todos los niños y las niñas tengan acceso a una educación primaria digna, obligatoria y gratuita. En el 2001, la UNESCO da inicio a un programa emblemático de la educación para todos, sobre el derecho a la educación de personas con discapacidad hacia la inclusión. En el 2002, se da la Ley 762, en la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. La Asamblea de Naciones Unidas en el año 2006 acepta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente en educación.
En nuestro país, en el año 2007, se dio origen a la Ley 1145, por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones. En el año 2008, la UNESCO da Educación Inclusiva, el camino hacia el futuro, celebrado en Ginebra, Suiza, en torno a la educación que la UNESCO pone de relieve la estrecha relación que existe entre una educación inclusiva y el cumplimiento de los objetivos del milenio. Educación con calidad fue el eslogan de la UNESCO. En la década del 2010, a nivel mundial, se abordan todos los temas educativos. Extender y mejorar la protección de educación integral en la primera infancia. En el 2013, en nuestro país, se dio la Ley 1618, que es la ley estatutaria. Se establece la garantía del derecho a la educación inclusiva desde un sistema educativo. En el año 2015, a nivel mundial, la educación se define como un común a nivel mundial. En el año 2016, Colombia establece el derecho a la educación inclusiva en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. De igual forma, en este mismo año, se dio de manera mundial la inclusión en la educación convencional en la UNESCO, relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza. En el 2017, Colombia, con el Ministerio de Educación Nacional, por medio del decreto 1421, regula la atención educativa en personas discapacitadas en el mundo de la educación inclusiva. En este mismo año, a nivel mundial, la UNESCO incluyó la inclusión como proceso de dirección, respuesta a la diversidad de necesidades de todos los aprendices a través de la participación en el aprendizaje. En el 2018, en Colombia, garantiza el acceso, ingreso y permanencia en establecimientos públicos, establecimientos comerciales y espacios abiertos al público, a los sectores sociales LGBTI y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. En la década del 2022, o sea, en la actualidad, se da en Colombia la Ley 2216. Promueve la educación inclusiva y desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje. Para concluir, a través de esta línea de tiempo, se evidencia que la educación inclusiva ha pasado de ser un enfoque centrado en la discapacidad a una visión integral del derecho a la educación para todos, reconociendo la diversidad cultural, social, de género y capacidades. La evolución de las políticas públicas en Colombia reflejan un proceso de alineación con los marcos internacionales, avanzando hacia una educación con equidad, accesibilidad y participación plena. Esta fue mi exposición de la línea del tiempo, evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Muchísimas gracias, docente, por su atención. Hasta una próxima oportunidad.